Creemos en Dios, un Dios presente, un Dios que no hizo la obra y se fue, un Dios que no nos ha dejado abandonados en el barco, un Dios que está con nosotros. Él es nuestro capitán, Él es el que va guiando la iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, Él es el que va junto a nosotros, Él es el que está con nosotros. Dios está presente. Que el Señor te regale en este día esta verdad sea revelada a ti. Dios está presente. No lo vamos a buscar, no vamos a andar desesperados. Dios está presente. Dios está presente en cada familia. Dios está presente en ti. Dios está presente en tu necesidad. Dios está presente. Esa presencia, ese Shekinah, esa gloria, esa presencia de Dios es la que trabaja en nosotros y con nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios está presente cuando vas a desarrollar tus labores diarias. Dios está presente. Allí Él te llena de sabiduría. Allí Él te da todo el entendimiento. Dios está presente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso quiero tomar una palabra que el Espíritu traía y me recordaba en esta mañana, una palabra que cada vez que la miro, la estudio, hemos estudiado el capítulo 1 de Efesios con mucha frecuencia y realmente es una palabra que me apasiona porque es una palabra que revela muchas cosas y quiero dejarla para que tomemos con ella un mensaje de Dios poderoso para nosotros. Y dice Efesios capítulo 1, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Amén. Dios que nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos, amén, suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio. ¿Cuál es ese designio? Y se hizo que se cumpliera el término que había señalado. ¿Cuál es ese término? Y este designio consiste, mira en qué consiste, en que Dios ha querido unir bajo el mando, bajo la autoridad, bajo el gobierno de Cristo, todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo, Dios habiendo escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo que les ha prometido.
Este espíritu que es el anticipo, que son las arras que nos garantizan la herencia que Dios ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Este texto lo tomo como la base central para hablar del plan eterno. Todo en Cristo está eternamente planeado. Todo en Cristo viene desde el principio, desde los tiempos, desde antes de los tiempos. Todo en Cristo viene siendo realizado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, el propósito de Dios, dice, es en el mando, en la autoridad, en el gobierno de Cristo, unir todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y esa obra está hecha en ti, esa obra está hecha en mí, porque ya nosotros en Cristo está unido el cielo y la tierra. Ya la revelación de Cristo, el poder de Cristo, aquel que, como dice Filipenses, dejó su trono, su corona y su majestad, su señorío, su poder, y vino en la persona del hombre para hacer en nosotros la obra perfecta de la reconciliación. Ahora en Cristo ya estamos reconciliados en el plan eterno. Ahora en Cristo ya tenemos esa bendición con la cual Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora estamos bajo el mando, bajo la autoridad, bajo el gobierno de Cristo. Por lo tanto, somos de los que estamos reconciliados y ya el cielo y la tierra está unido en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el plan eterno. Estamos hablando del plan eterno y dice que el plan eterno se lo propuso Dios desde antes de la fundación del mundo, y en ese plan eterno tú estabas, en ese designio de Dios tú estás, en esa voluntad de Dios tú estás. Dios te tiene en ese mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Reconciliarnos con Él, hacernos aceptos a través del amado, para que el Padre mire que en la tierra los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, está viviente y el reino de los cielos está siendo extendido. Ese es el propósito, porque el gran propósito, el objetivo de la obra del plan eterno es que todo sea lleno de Cristo y en todo lugar, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que en todo lugar, en toda nación, en toda tribu, a través de toda raza, en toda lengua, se proclame que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que nosotros podemos hacer en esta mañana maravillosa y gloriosa. Decir: gracias, Señor, soy parte del plan eterno. Gracias, Señor, porque en Jesucristo hoy tengo en mí la reconciliación. Gracias, Señor, porque en ese plan eterno tú, oh Dios, permitiste que yo viniese a ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, por eso. Por esa razón vamos a seguir estudiando las figuras, los tipos de Cristo desde el Antiguo Testamento, y vamos a seguir mirando cómo el plan eterno estaba trazado. Ya miramos en nuestro primer devocional Génesis, en nuestro segundo tiempo de anoche Éxodo. Hoy vamos a mirar Levíticos. Y vamos a ver cómo las ofrendas levíticas, lo único que estaba revelando era las figuras, los tipos de Cristo. Cómo en cada sacrificio, lo único que estaba siendo revelado era que Cristo era el sacrificio perfecto, es el sacrificio perfecto. Entonces, las ofrendas levíticas, cada sacrificio en el Antiguo Testamento anticipó.
cada sacrificio reveló. Por eso estamos hablando de una verdad revelada. Cada sacrificio reveló el verdadero y perfecto que es Cristo, quien se ofrenda más adelante por nosotros. Entonces esos sacrificios eran sombras del perfecto sacrificio por el pecado del mundo a través de Jesucristo. El final, Cristo es el final de todos los sacrificios. Estos sacrificios eran testigos a la gente de que los pecadores no podrían ser salvos sino solamente por una muerte sustituta. Lo que estaba mostrando estos sacrificios era que alguien o algo se tenía que ofrecer a su favor. Por lo tanto, todos estos sacrificios sencillamente atestiguan que cada creyente debe de vivir solamente por la virtud de una víctima que era sacrificada en su lugar. La repetición continua de los sacrificios también atestiguan que la sangre de los animales no fue suficiente para quitar el pecado. Eso también es el testimonio allí, que los sacrificios eran una promesa de lo que se iba a cumplir, que los sacrificios eran una parte profética de la forma en que Cristo lo iba a hacer. Por eso Hebreo dice, en todos los tiempos el Señor ha hablado a través de los profetas y a través de los apóstoles, pero en este postrer tiempo, en este tiempo presente, nos habla a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios proporciona esa ofrenda perfecta solamente a través de Cristo por nuestros pecados. Entonces eso eran sombras, eso es cuando yo hablo de las sombras, de las figuras, de los tipos, ¿cierto? Los sacrificios en el Antiguo Testamento no tenían realmente ningún valor por ellos mismos, porque fueron aceptados en un poco de tiempo. Eran válidos para unas horas, para unos escasos tiempos, y de nuevo se tenía que volver a renovar esos sacrificios, pero no así en el sacrificio del Cordero de Dios. Hebreos 10, del 10 al 14, nos dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Mire que aquí está hablando, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Hebreos 10, 10 al 14. Entonces, una vez dicho este sacrificio, ofrecido este sacrificio, todos los demás sacrificios carecen de importancia. Cuidado con esto, porque muchas veces nuestra religiosidad, nuestro legalismo nos llevan a querer implementar obras sacrificiales, pero nada de esto tiene ahora sentido, pues está hecho una vez y para siempre el sacrificio, la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, al perder su significado, al perder su valor, lo único que queda siendo suficiente para pagar la penalidad de muerte que está sobre todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la única ofrenda para pagar la penalidad de la muerte sobre los hombres
es Cristo el Señor. Por eso dice en el versículo 18 del mismo Hebreos capítulo 10, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si no es solamente a través de Cristo, Cristo y Cristo, no hay más ofrenda por el pecado. Y alabado sea el Señor, porque ¿qué sería de nosotros si cada nada estuviésemos diciendo, ay, cómo soy salva y cómo voy al cielo y cómo me voy a salvar? Y es que no, y hay gente frustrada intentando completar la salvación con sus esfuerzos humanos. Y el Señor dice, ya fue hecho, ya ha sido presentada la ofrenda sacrificial suficiente para nuestra salvación. ¿A través de qué? Del propósito que se había trazado desde los tiempos en el plan eterno de Dios, que es a través de Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Por eso vamos a mirar en Levíticos capítulo 16. Les recomiendo que lea todo el capítulo 16 de Levíticos. Y en Levíticos capítulo 16 habla del Yom Kippur, el día de expiación. Y era un día de humillación, cuando el sumo sacerdote quitó su vestido y vistió como los otros sacerdotes, y el sumo sacerdote haría expiación por sí mismo. Imagínate, el mismo gran sumo sacerdote requería dedicar un día de expiación por él. Pero no es así con nuestro gran sumo sacerdote. No tuvo que ofrecer un sacrificio por él mismo o para él mismo, porque dice Hebreos 7, 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Dice que la ley constituyó a hombres débiles como sumos sacerdotes, pero posterior a la ley, por la promesa, por el juramento, Cristo, el Hijo, es hecho perfecto para siempre. Aleluya. Es ahí donde ese gran sumo sacerdote está presente hoy en nosotros. Por eso Él es el cumplimiento de los tiempos en el plan eterno. Hebreos 9, del 11 al 15 nos dice, pero estando ya presente Cristo, ¿a dónde está? Ya presente, lo que orábamos, ya presente, está presente. Está presente en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, en la mañana, en la tarde, en la noche. Cristo está presente, Él no se ha ido, Él está presente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, mire, bajo el primer pacto había transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El sumo sacerdote es Cristo el Señor. Bendito eres para siempre, Dios. Y es que esta hazaña, esta obra del día de la expiación era bien interesante, porque ellos tomaban 2 cabras, y estas 2 cabras tenían un destino, y ese destino era que sobre un chivo expiatorio había un tipo de muerte, ¿cierto? Para quitar el pecado delante de Dios. Pero el otro chivo expiatorio era una representación visible de los pecados que fueron quitados, y los llevaba completamente y los lanzaban, los tiraban lejos para que él se fuera al desierto y se llevase, alejase los pecados del hombre, se llevase los pecados del hombre. Pero eso es lo que nos garantiza la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice a través del Salmo 103:12, que cuanto está lejos el oriente del occidente, así el Señor hace que se vaya todo pecado de nosotros. Todos nosotros que nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó el pecado de nosotros en Cristo Jesús. Dios lo hizo de esa manera. Entonces hoy Cristo es para nosotros ese día de liberación, ese día donde Él carga nuestros pecados, esa figura donde Él lleva nuestro pecado y lo hace apartar de nosotros, lo hace echar lejos de nosotros, lo hace quitar de nosotros, para que nosotros fuésemos limpios de todo pecado. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y luego la palabra nos dice que nunca más se acordará de ellos. Entonces nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que cargó, que llevó, no se expió él, no se dio a un sacrificio por él mismo, porque él es santo, sin mancha, inmutable, poderoso, maravilloso. Él se presentó por nosotros para apartar, para echar de nosotros todo lo que nos hacía mal, nos hacía daño. Por eso vamos a mirar otra figura en Levíticos, una última figura, y está en el capítulo 25, y es el pariente redentor. Y Cristo es nuestro pariente redentor. El derecho del rescate, el derecho de volver a comprar, le pertenecía al pariente más cercano. ¿Recuerdan ustedes la historia, por ejemplo, de Ruth, cuando Boaz era el pariente más cercano? El Cristo es esta figura en nosotros. ¿Quién nos puede comprar? ¿Quién nos puede redimir? ¿Quién puede redimir al hombre sino Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor, nuestro pariente más cercano. Y entonces en Él, en Cristo, está la redención de toda nuestra vida. Dice Hebreos 2, del 10 en adelante: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mira, es el pariente más cercano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya.
Nuestro pariente cercano no es vos. Vos será también una figura, un tipo de Cristo. Nuestro pariente cercano es Cristo el Señor. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él fue el que pagó por nosotros. Nuestro pariente más cercano, nuestro hermano mayor es Cristo Jesús, figura de aquel que puede venir a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú y yo no tenemos derecho de redimir a nadie. Tú y yo no tenemos la oportunidad de redimir a nadie. Yo tengo parientes cercanos, hermanos. Yo tengo parientes cercanos, hijos. Yo tengo parientes cercanos, un esposo. Pero nadie de ellos puede ser redimido por mí. Por más de que yo quisiera, anhelara, como nos pasa a nosotros cuando anhelamos que nuestros hermanos, nuestros familiares se reconcilien con Dios. No lo podemos hacer nosotros. Nosotros no somos los parientes cercanos que redimimos a la gente. El único pariente cercano que puede redimir, puede cambiar, puede justificar es Cristo Jesús. Jesús es tu pariente cercano. Él tiene el poder de redimir. Él tiene los medios para hacerlo. Y Él está listo y quiere hacerlo. Amén. Terminamos con esta buena noticia, que Él es el que lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene los medios para hacerlo. Él está listo para hacerlo y Él quiere hacerlo. Por eso lo que nos corresponde a nosotros es dar estas buenas noticias. La suegra de Ruth le dice que ahí está, que muestra al pariente cercano y le dice, vos es el único que te puede redimir, le dice a su nuera, y le dice, ve allá, haz esto, que si Él te redime a ti, me redime a mí y redime a toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque entra a nuestra casa. Y ese es otro detalle. Cuando Cristo ha entrado a nuestra casa, Él está para entrar a todos los demás de nuestra familia. Porque nosotros lo vamos a manifestar, porque nosotros lo vamos a dejar ver, porque nosotros lo vamos a proclamar. Proclama a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Anuncia esa verdad y así muchos más conocerán de Él. Bendito es el nombre de Dios. Levanta tu mano y nos ponemos de acuerdo. Señor, te pedimos la redención de nuestra familia. Tú eres el único que lo puedes hacer. Tú eres el único que tienes el poder para hacerlo. Pero tú eres el único que también lo quieres hacer. Redime nuestra familia, Señor, te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Un feliz día para todos.